muchas gracias por la invitación, gracias por la asistencia. Quiero invitar a que se suban al panel. Tenemos el lujo y la oportunidad de interactuar un poco con políticos de distintos partidos. Ahora les vamos a contar un poco qué es lo que hacemos de la Fundación y tener un diálogo sobre algunos desafíos que presenta el país para nuestro desarrollo futuro, cómo hacemos para tener un desarrollo sustentable, inclusivo, y contarles un poco del trabajo que estamos llevando adelante y las reflexiones que estamos teniendo. Así que quiero invitar, vamos a empezar por las mujeres, Mónica Fein, intendenta de la ciudad de Rosario. Mónica, gracias por acompañarnos. Daniel Arroyo, diputado electo por la provincia de Buenos Aires, el Frente Renovador. Dani, gracias por acompañarnos. El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, del PJ. Y se nos va a estar sumando en un rato Juan Maqueira, porque originalmente el panel lo íbamos a empezar un poquito más tarde. Lo anticipamos un poco porque el gobernador tiene cita en Casa Rosada para ir dentro de un rato, así que se nos va a ir unos minutitos antes de que terminemos acá. Y Juan, que tenía reunión con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, va a estar llegando, así que va a ser un poco dinámico. Nos sentamos las puntas. Algo vamos a hacer. A ver, para poner el tono un poco, queríamos empezar tomándonos un poquito de tiempo nomás para contarles cuáles son las motivaciones de qué cosas nos une a nosotros, más allá de este panel en el cual venimos trabajando juntos desde hace mucho tiempo. Y mucho tiene que ver con la historia de Argentina. Si miramos un poco lo que se decía de nosotros a principios del siglo XX, era como que estábamos condenados al éxito. Que Argentina, Canadá, Estados Unidos, Australia eran los países destinados a ser exitosos en el mundo, y si miramos la performance argentina 100 años después, sin ánimo de masoquearnos demasiado, pero claramente hemos seguido una senda de divergencia respecto al desarrollo, donde a principios de siglo, por la época del centenario, teníamos un 80% del PIB per cápita de Estados Unidos, pasamos a tener menos del 40%. Y eso tiene que ver en mucho con la volatilidad y la pendularidad que ha tenido nuestro país, ¿no? Si miramos un poco 100 años después, nos citan como un ejemplo de decadencia, de tratar de entender qué es lo que salió mal, por qué un país que tenía tanto, que prometía tanto, que tenía tantas oportunidades, algo no funcionó. Y si vamos mucho a la bibliografía, lo que eso termina mostrándonos es que hay como dos grandes ejes que tienen que ver con el fracaso, uno que tiene que ver con nuestra incapacidad de construir confianza entre distintos sectores de nuestra sociedad y, por otro lado, nuestra incapacidad también o inhabilidad de alcanzar acuerdos que nos permiten tener políticas sustentables a lo largo del tiempo. Con esa motivación es que empezamos a trabajar en la Fundación, en RAP, motivados, digamos, por esta inquietud de fondo, pero por la crisis de 2001-2002, y en ese marco crear un ámbito donde participan de este ámbito políticos de distintos partidos, de distintas ideologías, de distintos lugares del país, distintos niveles de responsabilidad, y donde lo que buscamos es generar un ámbito donde construyamos amistad cívica, construyamos vínculos de confianza, dejemos de lado prejuicios, donde generemos una interacción mucho más activa entre la política y distintos sectores de la sociedad, los centros de pensamiento, la intelectualidad, la academia, el empresariado, el sindicalismo, etcétera, y donde de alguna manera alentemos la construcción de visiones compartidas que nos permitan reducir la pendularidad y la volatilidad que ha sido uno de los factores tan problemáticos de la Argentina. Hoy somos una red de más de 190 políticos, donde el eje central diferenciador es la pluralidad y la diversidad, partidaria, geográfica, de cargos y funciones, género, y donde lo que tratamos de llevar adelante son tres grandes líneas de acción, de trabajo. Una primera que tiene que ver con formarnos, con interactuar con expertos, con construir vínculos de amistad y un montón de seminarios y talleres que tienen como objetivo central, más allá de que estemos formándonos o capacitándonos, compartir tiempo juntos como una forma de ir conociéndonos más, como una forma de ir dejando de lado prejuicios y construyendo estos vínculos de confianza. La línea de acción donde más tiempo desde el 2011 le hemos dedicado, que es lo que llamamos generación de acuerdos, que tiene que ver con por dónde pasa el desarrollo futuro de la Argentina,
y cómo hacemos para tener una cultura política y de vínculo entre la política y el mundo privado con mayor integridad y mayor transparencia. Y en la medida que seamos capaces de construir esos vínculos de confianza, de qué manera podemos tratar de impulsar y trabajar en conjunto, más allá de las diferencias partidarias o ideológicas, en implementar determinadas cuestiones. Con algo muy distintivo que es no tratar de imponer agendas, de imponer temas, de imponer posiciones, sino hacer construcción colectiva, que en definitiva es lo que genera mayor convicción y mayor compromiso. De los dos proyectos trabajamos sobre 7 temas claves, que son la educación, el tema de las instituciones, el tema del desarrollo sustentable, la inclusión social, la inserción internacional, el federalismo, la seguridad y crimen organizado. Tenemos grupos estables que se juntan todos los meses de políticos con expertos locales, internacionales, partes involucradas, en reflexionar y tratar de hacer un muy buen análisis de punto de partida de dónde estamos en estos problemas y de qué manera podemos ir construyendo una visión compartida y cuáles son los caminos alternativos para tratar de llegar a esa visión compartida. Y tenemos otro espacio de reflexión, voy a pasar un poquito más rápido, que es sobre integridad y transparencia, y en el cual lo que detectamos de cuáles son las cuestiones que a la política le incomodan de cómo funciona la política, y hay 2 temas que brotaron muy claramente, que es el tema de financiamiento y el tema de corrupción. A esos van de la mano lo que llamamos el conflicto de intereses y el tráfico de influencias, y lo que empezamos a trabajar es, generamos un nuevo grupo de trabajo para abordarlo de una forma integral a esta problemática, pero que tiene un elemento distintivo que está conformado, en vez de como los otros grupos, solo de políticos, en este caso por políticos y empresarios, donde estamos tratando de reflexionar sobre dónde están los problemas y qué podemos proponer para mejorar la integridad y la transparencia en este vínculo entre lo público y lo privado. Así que lo que vamos a estar tratando de hacer hoy acá, en este espacio, es generar un diálogo sobre 5 desafíos que nos parecen importantes para la Argentina. Nos van a estar acompañando, ya los presentamos, Daniel, Mónica, Juan, que va a estar llegando, y Juan Manuel. Y la idea es hablar en 5 capítulos, va a ser bastante telegráfico, muy dinámico, sobre por qué la Argentina ha tenido este problema de crecimiento con alta volatilidad, por dónde pasan los motores de crecimiento, el rol de las inversiones, el rol del comercio internacional, como primer tema. Un segundo tema que es el por qué tenemos el problema tan estructural y no podemos encontrarle la vuelta a la pobreza y a la desigualdad y su vínculo con el mundo del empleo. Vamos a hablar de la baja calidad de la educación y la pérdida de capital humano, que es un problema mirando hacia adelante muy sustancial. Nuestro también estructural problema de falta de responsabilidad y sustentabilidad fiscal, gasto público, presión tributaria. Y el quinto tema, vamos a hablar de integridad y transparencia, específicamente de financiamiento de la política y el tema de lucha contra la corrupción. Y lo que vamos a hacer en cada tema es vamos a mostrarles algunos datos. Digamos, los argentinos tenemos una propensión muy alta a basarnos sobre las percepciones y no sobre dato duro. Tengo un amigo que decía una frase que siempre me marcó mucho, decía: no me confundas con los datos, que ya tomé una posición. Vamos a tratar de confundirlos con los datos y vamos a tratar de hablar a partir de eso. Y después vamos a hacer módulos, digamos, para cada uno de estos temas, 2 minutos de intervenciones iniciales de los 4 panelistas y después 1 minuto adicional para una segunda vuelta de intervenciones antes de pasar a la segunda vuelta. Y al final del módulo vamos a tener 2 minutos finales de interacción colectiva entre todos. Así que arrancamos con el primer módulo, que habla sobre justamente los desafíos de crecimiento de la Argentina. Vimos un poco lo que es la trayectoria de Argentina, en este caso contra 23 países. Éramos 20% más ricos hace 100 años atrás, hoy somos la mitad de ricos. En una muy buena parte esto tiene que ver con la enorme volatilidad y sobre todo la recurrencia y las desmesuras de las crisis. Ahí los puntos colorados que están viendo es a lo largo de nuestra historia de los últimos 100 años la cantidad de veces que tuvimos crisis con caída del Producto Bruto de más del 5%. Y lo insólito de todo esto es que si estas crisis hubieran sido, en vez de lo profunda que fueron, en promedio de las crisis de Uruguay, hoy tendríamos el Producto Bruto de España. Y lo loco de todo esto es que tenemos que crecer hoy al 4% durante 17 años seguidos para llegar al Producto Bruto hoy de España. Esos son 100 años de incapacidad colectiva de los argentinos de ponernos de acuerdo. Y nos acostumbramos a vivir en crisis. Esto es lo más loco de todos. Digamos, si miramos desde el 50 en adelante, el 33% del tiempo estuvimos en recesión. Somos el segundo país en el mundo que estuvo más tiempo en recesión desde 1950.
nos gana Congo. Con todo respeto, Congo. Miremos en la lista donde estamos. No sé, creo que hay un llamado que es inviable este tipo de sustento. Tenemos problemas de inversión para hacer nuestro crecimiento sustentable, es uno de los grandes problemas que tiene Argentina. Bajos niveles de inversión, desde la vuelta a la democracia no pasamos el 20% del Producto Bruto de inversión. Vemos dónde está hoy en día el mundo, está en 24%, nosotros estamos en 16%, tenemos que crecer el 50%. Y si miramos lo que reciben de inversión directa Perú y Chile, es el doble y 4 veces más que nosotros. Y simplemente llegar a Perú implicaría un ingreso de 11.000 millones de dólares por año a la Argentina si estuviéramos en esos niveles. O sea, un llamado claramente a atención. Y lo otro es nuestra presencia en el comercio internacional, donde hemos caído después de la posguerra radicalmente en nuestra presencia en el comercio, representamos el 3%, estamos en menos del 0,5%. Si miramos un poco lo que es la participación de la Argentina en el comercio internacional, somos el país 147 de 150, una de las economías más cerradas del mundo y colectivamente creemos que somos de las más abiertas. Tenemos un gran tema ahí. Miramos las exportaciones como porcentaje del Producto Bruto, 11% contra 29% del mundo. Miramos las importaciones y son 12% contra 28% del mundo. Tenemos un bajísimo nivel de integración en las cadenas mundiales globales de valor. Eso lo que muestra ahí es qué porcentaje de los productos que exportamos tiene componentes importados. Y esa es la forma en la cual nos integramos dentro de cadenas. Estamos dentro de los países con más bajo nivel en el mundo y eso obviamente se reditúa también en temas en la generación de acuerdos comerciales. Así que este es el primer tema, digamos, y la idea es arrancar con Juan y tener 2 minutos cada uno de reflexiones sobre esta problemática que hacemos mirando hacia adelante. Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarnos y darnos un ratito para poder pensar juntos. Es tan elocuente el mostrarnos y recrearnos a cada uno de nosotros esos datos, que es muy difícil sentarnos a decir, me parece que nos pasa esto. Yo personalmente quiero poner énfasis esencialmente en qué momento creo que estamos parados hoy para poder revertir esta tendencia en la Argentina. Sin lugar a dudas, la falta de una mirada colectiva de un país que apunte a la trascendencia, esto es, que nos ponga en un horizonte de futuro y planea ver qué vamos a hacer con la Argentina en los próximos 50 años, generó todo lo que hemos vivido en los últimos 70. Ahora bien, ¿cuál es el desafío y de dónde estamos parados? Yo soy muy optimista con la Argentina, sobre todo porque están ustedes, que son los que están moviendo realmente la rueda para adelante. El gran desafío es encontrar para el sector público el lugar correcto. Imaginariamente la línea de cal de la cancha es esta. Los jugadores son ustedes, nosotros tenemos que estar acá facilitando las reglas de juego para que eso suceda. El gran desafío es entender cuál es el rol del sector público en términos de generar una expansión y un desarrollo de nuestra actividad. Entiendo que en los últimos tiempos, y hoy lo que estamos viendo es producto, entre otras, de organizaciones como la nuestra, que entendió que desde la mirada partidocrática no se arreglan los problemas de la Argentina. Sentarnos, planificar, generar espacios de mediano y largo plazo. La semana pasada hemos firmado por primera vez un pacto fiscal en la Argentina cuyo cumplimiento, digamos, está establecido en 5 años. O sea, empezar a pensar en una Argentina que decir, a ver, me pongo de acuerdo en generar estabilidad normativa, estabilidad fiscal, determinada política tributaria y sostenerla en el tiempo en la Argentina durante 5 años. No hay muchos antecedentes que hemos tenido, por lo menos en las últimas varias décadas de Argentina. Entonces, ¿el planteo cuál es? Generar condiciones de previsibilidad, junto con ello garantizar condiciones para que los argentinos podamos realmente tener competitividad en términos de crecer. Vamos a hablar mucho de eso para adelante, por eso no quiero meter solo títulos. La Argentina tiene que tener reglas de juego claras. Después discutamos logística en materia de energía, de transporte, de comunicaciones, de financiamiento, esencialmente una política monetaria seria, responsable. Son como 5 pilares sobre los cuales nosotros nos tenemos que parar para crecer. Pero claramente lo primero que hay que hacer es entender que hay que empezar a construir en la sociedad con una lógica colaborativa y no pretender
generar consenso o en alguna medida adhesión popular desde la lógica de la contradicción. La Argentina construyó procesos políticos y grandes liderazgos sobre esa lógica de blanco y negro, River Boca. El desafío hoy es construir con una lógica diferente y entiendo que es lo que se está haciendo. Gracias, Juan. Moni. Bueno, primero muchas gracias a RAP y a Vistage por invitarnos. La verdad que participar en RAP para muchos de nosotros ha significado acercarnos tanto a otros sectores políticos, comprender que la mayoría de nosotros coincidimos a dónde queremos llegar y que nuestro desafío, creo que con cualquiera de ustedes podemos coincidir, es cómo transitar ese camino, porque creo que todos queremos una Argentina del crecimiento, de la inserción internacional, de la inversión, que sabemos que uno de los problemas es tener crecimiento sostenido en el tiempo, que es el desafío, que es también uno de los desafíos sociales más importantes que tenemos y que tenemos oportunidades que no podemos perder. En mi caso, digo, desde una ciudad como es Rosario, una gran ciudad, pero también con una gran oportunidad que tienen los gobiernos locales de la articulación entre el sector público y el sector privado. Yo creo que durante mucho tiempo discutimos si mucho Estado, mucho mercado, y yo creo que son un poco lo que decía Juan, esas discusiones teóricas. Cuando vamos a trabajar juntos en procesos de crecimiento, de inversión y de desarrollo, encontramos que son más las coincidencias, las posibilidades de trabajar y de buscar aspectos que mejoren la burocracia estructural del Estado y que también aporten la visión innovadora de los empresarios. Así que para mí es un gusto estar aquí. Nosotros tenemos muchas experiencias de articulación público-privada que a lo mejor después desarrollamos y yo creo que hay una gran oportunidad, no solo porque hay un nuevo desafío y el nuevo desafío nos impone a todos nuevos compromisos, sino porque estamos ante un mundo nuevo que tiene que ver con la oportunidad del conocimiento y el conocimiento nos permite también crear posibilidades mucho más flexibles y nuevas oportunidades. En ese aspecto, como idea, la articulación público-privada en el desarrollo de las nuevas tecnologías, de los nuevos procesos y las oportunidades que generan, creo que es un tema de crecimiento con desarrollo, que tiene calidad en su crecimiento y que creo que requiere diálogo entre el sector público y el sector privado para poder avanzar en ese camino. Así que estoy de acuerdo con Juan en que tenemos que ser optimistas y que queremos llegar a lo mejor a un lugar común, pero el gran debate que tenemos que hacer es cómo articular un proceso conjunto de lo público y lo privado para que ese camino de crecimiento sostenido y que genere inclusión social y empleo podamos realizarlo en todos los niveles y, por supuesto, en todo el país. Gracias. Mónica. Dani. Bueno, buenas tardes. Un gusto en serio. Coincido absolutamente con lo que ha planteado Juan y Mónica, especialmente en el punto del optimismo. Voy a plantear 3 ejes muy breves. El primero es sobre el modelo de desarrollo. Nosotros tenemos argentinos que están en el siglo XXI, el que está vinculado a la soja, al mundo del conocimiento, a la industria del software. El que va, compite y le va bien. Argentinos en el siglo XX, que es la señora que cose ropa fazón en su casa o el que hace changas, 35% de los argentinos. Y argentinos en el siglo XIX, un pibe sin secundaria completa perdido en la esquina. Ese es el mercado de trabajo en Argentina. Y el modelo de desarrollo que hay que construir es con todos adentro. Es fomentar lo que somos competitivos y claramente somos competitivos en algunos sectores muy fuertes y hay que abrir y buscar inversiones. Es definir qué tenemos que cuidar. No sé si la industria textil es buena o mala en Argentina, pero ahí trabajan mujeres y jóvenes y hay 20% de desocupación. Algunas áreas tienen que ser socialmente relevantes en Argentina, algunos sectores sí deberíamos cuidar. ¿Y en qué tenemos que crear empleo? ¿De qué va a trabajar un pibe que está fuera de todo? Tal vez haya que hacer obra pública de pico y pala. Lo primero que quiero plantear es que hay un desafío, que es construir un modelo de desarrollo que no es evidente en la Argentina y que tiene que dar lugar a todos. Lo segundo es que el problema de la pobreza tiene un montón de caras, pero uno clave y es que la mitad de los chicos no terminan la escuela secundaria. Que claramente el núcleo central del problema es que la mitad de los jóvenes están afuera de la escuela secundaria, dar vuelta a la escuela secundaria, hacer una escuela secundaria que vincule escuela y trabajo con pasantías, que salga del esquema de hoy de 14 materias, que vincule con el mercado laboral que viene, es clave. La escuela secundaria está agotada en la Argentina.
Hay muchos factores que inciden sobre la pobreza, después podremos hablar, pero el núcleo central es que con esta escuela secundaria lo que da es lo que tenemos. 28% de pobreza y 43% de pobreza en los niños. Finalmente, un tercer punto, y que tiene que ver con no evadir los temas estructurales y problemáticos. Hay un problema de déficit fiscal en Argentina. En Argentina el Estado gasta más de lo que debe, es evidente. Recién Juan hacía mención al pacto fiscal. No es posible que uno viva gastando más de lo que tiene. Tenemos que encontrar un sistema. Es claro que hay un problema previsional, muy claro. No creo que la salida sea modificar el índice de movilidad, pero es objetivo que hay un problema estructural con el sistema previsional en Argentina. Lo tercero es que tenemos que tomar en serio las cuestiones estructurales, déficit fiscal, sistema previsional, sistema de créditos, planes sociales y animarnos a hacer algo realmente diferente. Gracias, Dani. Juan, segunda vuelta. Tratando de profundizar el título, nuestra idea es de qué manera, digo, como argentinos, entendemos que la sustentabilidad del espacio común que tenemos la debemos de construir entre todos. Y ese me parece que es el gran desafío. El Estado argentino no solo ha sido impotente para generar canales de desarrollo sustentable, sino que ha sido el principal obstáculo. El grave problema nuestro es que pasamos a los bandazos de un extremo al otro, en donde, en definitiva, lo único que hacemos es profundizar esa vulnerabilidad de la cual hablábamos recién. ¿Cuál es el camino? Establecer, como lo decía recién, pautas y fundamentalmente previsibilidad. Hagamos cualquier cosa, pero lo sostengamos en el tiempo con seriedad. Ya no quiero entrar ni en posiciones, digamos, a priori ideológicas respecto de vamos por acá, vamos por allá. A donde quieran que vayamos, el gran desafío en el cual estamos trabajando hoy es en que en la Argentina haya por lo menos 5 o 6 políticas de Estado duras. Que después, digamos, cada uno de los que compite, que sea oficialismo, oposición, pueda ir sentándose en un lugar o en otro. Pero en definitiva es identificar alguna de esas. En algunas cosas se habló acá en términos de inclusión. Yo tiré algunos títulos respecto de cuáles son las cosas que nos pueden hacer crecer, pero esencialmente es sostenerlas en el tiempo. Como aporte también a lo que decía Daniel, y pensando que esas, de alguna manera, desafíos que tenemos en el modelo de desarrollo, nuestra experiencia local es que cuando uno potencia esta articulación público-privada, como para nosotros es el Distrito I o Polo Tecnológico, donde 90 empresas de base tecnológica y biotecnológica en la ciudad, junto al Estado local, provincial y a la academia, se convierten en un polo de desarrollo, la verdad que atraen empleo, generan calidad y eso es un proceso que hay que potenciar en todo el país. Pero acuerdo que el otro gran proceso, ustedes son un ejemplo de eso, es la articulación también público-privada para la inclusión social. Y en ese aspecto, toda acción que debemos pensar debe incluir a todos. Yo en eso coincido. Y para eso hay que generar procesos de inclusión social y emprendimiento que tienen que ver con la educación. Y en eso después voy a hacer una parte de la experiencia positiva que tenemos con las prácticas profesionalizantes en mi provincia y con la inserción de estudiantes en las empresas y acompañar el emprendedurismo social y el emprendedurismo empresarial. Creo que la base del desarrollo es poder articular entre los distintos niveles del Estado y entre lo público y lo privado opciones que en el desarrollo todos queden adentro, donde el eje sea la educación y el empleo como base fundamental. Y las reglas, como dice Juan, sean claras, fijadas, pero también con esta mirada de que todos queden adentro en el mecanismo de esas reglas. Gracias, Mónica. Dani. Quisiera acompañar un poquito la idea de esta articulación público-privada. A mí me parece que el Estado tiene lo que no tiene nadie en Argentina, que es escala. Nadie del sector privado puede resolver el problema de la inserción del 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, ni resolver el problema del 20% de desocupación de los jóvenes, ninguno de los grandes problemas. El Estado tiene escala y ahí hay un punto clave. Y realmente creo yo que a pesar de muchas dificultades, el Estado ha ido mejorando su capacidad gerenciadora.
La sociedad civil tiene lo que no tiene el Estado ni tiene ningún otro, que es legitimidad, conocimiento, vínculo, barrio, vida cotidiana. Mucho de la descentralización y de las políticas que ha encarado Juan en Salta tiene que ver con el contacto, con la cuestión directa. Los referentes de la sociedad civil conocen lo que no conoce el Estado ni el sector privado, que es la diaria de un barrio. Y el sector privado tiene la racionalidad económica que no tiene el Estado, ni tiene la sociedad civil, ni tienen las organizaciones sociales. Entiende de qué es eficiente y qué no, de matriz insumo-producto, de qué modelos de desarrollo son posibles o no. Creo que hay que pensar un modelo de gestión asociada. De gestión asociada es articular Estado, sector privado, sociedad civil, para 3 o 4 ejes centrales. No para discutir la Argentina de los próximos 20 años en su totalidad, sino qué escuela secundaria necesitamos, qué hacemos con los planes sociales, qué sectores productivos vamos a promover y qué sectores productivos nos parece que son competitivos por sí mismos y no hay que cuidar. Me da la impresión de que si vamos a un esquema más asociativo entre Estado, organizaciones sociales y sector privado, vamos a encontrarle la vuelta a lo que hoy no le estamos encontrando. Gracias, Daniel. Nos diste un pie para pasar al siguiente módulo, que tiene que ver con la persistencia de la pobreza, la desigualdad y los problemas de empleo de Argentina. Si miramos un poco la trayectoria de lo que es la pobreza a lo largo de las últimas décadas, realmente preocupa. Tenemos una pobreza estructural del entorno del 30%, con picos enormes entre hiperinflaciones, hiperdevaluaciones, hipercrisis, pero tenemos un problema muy sustancial por ese lado. La línea de pobreza es una forma de medirla, Dani sabe muchísimo más de esto que uno, pero es una línea media capciosa, porque una persona que está $1 por encima de eso, digamos, ya deja de ser pobre. Otra forma es mirar un esquema de multicausalidad de la pobreza. Si miramos eso, lo que tenemos es un país en el cual casi la mitad de las personas tienen al menos una carencia en los distintos elementos de una pobreza multisectorial. 15% tienen 3 o más carencias. Es un problema claramente no menor. Si miramos un poco el mapa de la pobreza, tenemos regiones con muchísima pobreza, del entorno del 40%, el norte del país claramente, pero si miramos en el total del país, 50% de los pobres, un poquitito más, está en el Gran Buenos Aires. Hay un desafío y un contrapunto entre el federalismo y la conglomeración de la pobreza. Y enormes dificultades en trabajar sobre el tema de la desigualdad. Digamos, hemos tenido desde la vuelta a la democracia un ciclo donde hemos crecido en la desigualdad. En los últimos 10, 12 años se ha conseguido revertir un poquitito eso, pero sigue siendo un problema sustancial. El mercado del empleo, tenemos una parte importante, casi el 50%, 40 y pico por ciento, que tiene distintos problemas de formalización del empleo. Tenemos 25% de los chicos, los famosos ninis, de los cuales 17 y pico por ciento ni siquiera buscan trabajo, un problema no menor. Y el problema de la informalidad, el problema del trabajo precario, se acumula sobre todo en el 25% del sector socioeconómico más bajo. Enormes desafíos por delante, todo esto ha hecho que los planes sociales se incrementen, Daniel lo planteaba recién, un desafío que se hace con eso, que claramente protege, soluciona, no soluciona. La idea es discutir un poquitito por esto. Dani, empezamos por vos, si te parece. Sí, yo creo que los planes sociales están agotados en la Argentina. Alfonsín arrancó con el primer plan social que fue el PAM, Plan Alimentario Nacional. Armaba caja de alimentos y entregaba caja de alimentos. Llegó a 500.000 personas. Subió la cantidad de personas con planes sociales con Menem, subió luego con De la Rúa, con Duhalde llega a 2.200.000 personas, crece con Néstor Kirchner, con Cristina Kirchner termina con 8 millones de personas con la asignación universal por hijo, y con el actual gobierno se extienden los planes sociales a los monotributistas y llega a más de 9 millones de personas. Lo único que ha sido sostenido de la vuelta a la democracia hasta acá es que han crecido los planes sociales. Y si tenemos 9 millones de personas que reciben dinero todos los meses, y así todo, 28% de pobreza general, 43% de pobreza en los niños, quiere decir que hay un problema en el funcionamiento de la economía y un problema estructural. Yo simplemente, y en función del tiempo, plantearía 3 ejes que me parecen centrales para empezar a por lo menos a apuntar a cambiar el esquema de la atención de la pobreza. El primero es el tema del crédito. El crédito es generador de pobreza en Argentina. Gran parte de las familias están sobreendeudadas al 100 o al 150% anual en la financiera de la esquina.
al financista del barrio en lo que quiere o al que vende droga que termina dando crédito en el barrio. Tenemos que armar un sistema de crédito masivo. Masivo es para 4 millones de personas a tasas del 1 o 2% anual para máquinas y herramientas. Para el gasista, el plomero, el carpintero, la señora que cose ropa en su casa, que están trabajando, que le faltan máquinas y herramientas para trabajar. Ese es un primer elemento. Gran parte del trabajo es changas en Argentina, es autoempleo. Lo segundo que me parece que es clave por el tema de pobreza es armar un empalme entre planes sociales y trabajo. Que el que tenga un plan social pueda tener un trabajo de verdad, tome un trabajo en blanco y tenga el plan y se mantenga durante 2 años. Las personas entienden que lo estatal es seguro en la Argentina. El que tiene un plan social, como cualquier otra persona, entiende que si tiene algo del Estado de seguro, no se va a mover por las dudas o porque sí, solo si le conviene. Si toma el trabajo y se mantiene un tiempo, 2 años va a poder sostenerse. Hay que armar un esquema de empalme. Lo tercero que me parece que es clave es que los que están peor son los jóvenes, 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. ¿A quién le creen los jóvenes? A los que ven todos los días. A la maestra, al cura, al pastor, al técnico del club de barrio, a los que andan por ahí. Hay que armar una red de 20.000 tutores con el cura, el pastor, la maestra, para ir, contactar, vincular a los jóvenes con la escuela y el trabajo, empezar a armar una red. Solo los que tienen legitimidad. Si voy yo y le golpeo la puerta de la casa a un pibe que no me conoce y le digo, dale, ponete las pilas, y decir, ¿vos quién sos? Si lo hace la maestra que pasa todos los días por la puerta, seguramente tiene más valor. Además del crédito, además del empalme entre planes sociales y trabajo, y además, y termino, de la cuestión que hace a la red de tutores, el gran tema es construir los 3 millones de viviendas que nos están faltando, que no solo hacen a los derechos, no solo le dan un lugar a la familia, sino que son un gran plan de empleo. Si logramos generar un mecanismo en serio de construcción de viviendas serio, en escala, de verdad, estaríamos empezando a resolver una de las partes que planteó Alan, que es el tener un lugar, una casa. Y finalmente, y si no me quiero extender, hay un problema serio en lo alimentario en Argentina. Hay más gente hoy que hace un tiempo que está yendo a comedores comunitarios, hay más chicos que se quedan a comer en las escuelas. Hay que, sí creo, decretar hoy la emergencia alimentaria porque estamos en un problema serio de verdad. Mónica. Bueno, sumando a lo que decía Daniel, en América Latina 1/3 de las mujeres no logran generar ingresos y son económicamente dependientes. Esa es una de las realidades que tenemos que ver, porque además, dentro de la pobreza y la desigualdad, las mujeres, los jóvenes, los pueblos originarios tienen un mayor desafío. Yo, para aportar a lo que decía Daniel, creo que el crecimiento sostenido, el modelo de desarrollo, nos plantea, y vuelvo a la articulación y voy a tomar el ejemplo que él planteaba, nosotros tomamos chicos en 2 programas centrales. Uno es terminar la escuela secundaria, 18.000 chicos que a través de un vuelvo virtual o a través de ir casa por casa han recuperado, han vuelto a la escuela y un grupo de ellos han terminado trabajando en la escuela secundaria. Esa es la experiencia que tenemos en un proceso de no perder ningún chico en la escuela secundaria, que es un gran desafío que creo que tienen que tener los gobiernos locales y provinciales. El segundo, y tomando lo que decía Daniel de las tutorías, tomamos 3.900 chicos en situación de altísima vulnerabilidad y con organizaciones sociales, religiosas, propias del territorio, acompañarlos en la capacitación laboral y en la inserción con distintas empresas pequeñas y medianas de la ciudad. Esos procesos requieren de la articulación del sector público, gobiernos locales, gobiernos provinciales, las organizaciones sociales y el sector privado. Yo estoy convencida que más allá de la macroeconomía, de un crecimiento sostenido, debemos articular las capacidades, que bien decían aquí, de cada uno de los sectores y generar entre el sector público, las organizaciones sociales y el sector privado, como lo hacen ustedes y vi recién, articulaciones que permitan terminar la secundaria y aumentar la capacitación en empleo. Son las 2 acciones que creo que podemos hacer desde inclusive los gobiernos locales y desde cada uno de los sectores que trabajan en el territorio y en la actividad económica. Gracias, Mónica. Juan. Yo haría foco en 3 temas para desarrollar. Uno tiene que ver con que las políticas de lucha contra la pobreza en la Argentina fueron tan eficientes que lograron multiplicar la pobreza en términos exponenciales en todo este tiempo. O sea, eso demuestra cómo, yo no dudo de las buenísimas intenciones de sucesivos gobiernos, pero las políticas ejecutadas han fracasado. Entonces, solamente un necio puede insistir y profundizar una política que ya ha fracasado. Entonces,
Ahí donde hay que ser disruptivo en serio es en esto. Tenemos que cambiar nuestra lógica de abordaje de la manera en que queramos. Recién veíamos las distintas clasificaciones, pobreza por ingreso, pobreza estructural, la vulnerabilidad en términos regionales. En la Argentina se cristalizan y profundizan las diferencias cada vez más. Y en el lugar en donde es más dramático ese tema es en los niños. Cada 2 niños, 1 está bajo la línea de pobreza en la Argentina. Hay que parar esa sangría urgente. Todo lo demás es importante. Es urgente que un chico que nace hasta sus 2 años de vida pueda tener el nivel de desarrollo en términos de alimentación y estimulación para permitir que ese niño pueda tener el desarrollo cerebral para desarrollarse en la vida. Porque si nosotros no vamos ya a hacer foco en ese tema en la primera infancia, todo lo demás está perdido. ¿Por qué? Porque después nos pasa con alguno que tiene actividad en el campo, en lo que sea, y cría animales, sabe que un animal que no ha sido alimentado y que no ha tenido en la etapa de la aparición la yegua o la vaca o lo que sea, y luego en la primera etapa no ha tenido justamente ese estímulo, después le pueden meter todo lo que quieran que no van a lograr que se desarrolle. Eso, en términos de desarrollo cerebral, se multiplica a la enésima potencia. Entonces, después le puedes poner crédito, le puedes mandar a la mejor escuela del mundo, puedes hacer lo que quieras. Si ese chico no desarrolló el cerebro en los primeros 2 años de vida, está perdido. Para mí, ahí está la principal emergencia. Gracias, Juan. ¿Sí? Complementaría solamente con el punto y lo que ha planteado Juan respecto del tema alimentario. En la Argentina en los últimos meses bajó la pobreza por gente que tuvo más ingresos porque creció la economía y subió la indigencia, la gente que no le alcanza para comer. Eso tiene una sola explicación y es que los 11 productos de la canasta básica están carísimos y mes tras mes aumentan más los alimentos que los productos generales, que la inflación general. Yo partiría de una regla básica: comer tiene que ser barato en Argentina. Se puede discutir si somos buenos o malos haciendo celulares, si un plasma tiene que salir caro o barato en Argentina. Comer tiene que ser barato. Tenemos que establecer una regla. Que los 11 productos de la canasta básica estén en condiciones de dar alimentación al 43% de los niños que son pobres. Primer elemento clave. Ahí yo creo que hay un punto que verdaderamente estamos empeorando ahí. Una segunda cuestión que me parece central para atender también la cuestión de la pobreza es que la salida de la pobreza es el trabajo. Alguien que tiene trabajo se para derecho, está bien con su familia, anda bien, que no tiene trabajo está mal, dando vuelta, está rumiando y enojado. El trabajo ordena una sociedad, la falta de trabajo desordena y complica. ¿Qué sectores productivos generan mano de obra intensiva en la Argentina? Es la pregunta clave desde lo social. Mirado de lo social, construcción, textil, comercio, metal mecánico, frigorífico, curtiembre, son estratégicos. Probablemente hay otros sectores que sean más dinámicos en la Argentina, pero ahí es donde trabaja masivamente y donde un pibe va a arrancar. Esa combinación de identificar qué sectores son estratégicos y de la canasta básica de alimentos, me parece que nos ayudarían por lo menos a cambiar la tendencia en los próximos tiempos. Sí, sumar en el desafío y coincidencia de lo que significa la primera infancia, digo, también las políticas sociales de acompañamiento de las mujeres, de la inserción laboral, de terminar la secundaria y de tener un buen sistema de salud. Es una experiencia que nosotros tenemos, produce algo que también es muy importante, que es disminuir el embarazo adolescente. Nosotros tuvimos un gran cambio a partir de esas políticas de inserción laboral, de acceso a la salud, de la oportunidad de mujeres a insertarse al mundo del empleo y a terminar su escuela, y con una disminución importante a lo que significa el embarazo adolescente. Digo esto porque la problemática que tiene que ver también con el cuidado, con la infancia, tiene que ver con también el proceso de la construcción de vínculos sociales. Particularmente nuestra experiencia en el tema de pobreza tiene que ver con territorialidad. Los territorios donde
suceden los casos de mayor vulnerabilidad social son territorios donde falta infraestructura y eso es un rol que tiene que cumplir el Estado, mejorar la infraestructura. Hay que generar calidad institucional en esos lugares y por lo tanto generar procesos de participación y lograr una participación activa de cada una de las personas que están en esos territorios para construir su trayecto de vida. Yo estoy convencida, nosotros estamos convencidos que generar procesos de autonomía, de capacitación, de empleo es el gran desafío para superar la pobreza. Y en cuanto a los planes sociales, quiero decir una cosa más. Creo que esta transferencia económica que se ha dado durante muchos años, como la asignación universal, se le ha sumado ahora un proceso nuevo que tampoco los gobiernos locales, por ejemplo, en mi caso, manejamos, cosa que genera otra dificultad. Creo que la articulación entre los distintos niveles del Estado es fundamental para cualquier política de Estado, pero con más razón para una política de avanzar contra la pobreza y generar procesos de inclusión social. Recién hablaba de la primera parte, que es la primera infancia, de cómo tenemos que hacer para lograr que de ese porcentaje importante de argentinos que están en esa situación de vulnerabilidad social, podamos parar la sangría que aparece como irreversible cuando esa gente creció y se formó y se desarrolló sin la capacidad cognitiva que después lo inhabilita definitivamente en términos intelectuales para ningún trabajo. Aquellos que sí están, porque por distintas razones están en un escalón un poco menos dramático de pobreza, otro de los elementos en los cuales tenemos que trabajar es en romper ese tema tabú en donde el trabajo formal y registrado es este y todo lo demás no existe. El grave problema que hemos tenido en la Argentina es pretender justamente dejar una especie de statu quo respecto de lo que han significado los derechos de los trabajadores luego de las conquistas de mediados del siglo pasado y demás. Todo eso ya está alcanzado. Hoy, representar a los trabajadores no solamente es hacer que paguen menos ganancias, es esencialmente lograr que aquel que trabaja en condiciones infrahumanas pueda tenerlo. Establecer mecanismos que no significa entrar en la lógica de flexibilización sí o no, establecer lógicas de economía social que permitan entrar al sistema a un 40% de gente que tiene problemas de empleo en la Argentina. ¿Para qué? Para que entrando al sistema puedan competir lealmente con aquel que tiene un trabajo registrado y que tiene realmente condiciones de desarrollo. Eso es básico. Gracias. Pasamos entonces al tercer módulo con foco en educación. Y hablamos de trabajo y tenemos un problema no menor que es la robotización, la inteligencia artificial, los algoritmos, el traspaso de la economía del músculo a la economía del conocimiento. Si vemos lo que está creciendo en el mundo en materia de empleo, son los empleos que son cognitivos y no rutinarios. Si miramos un poco más específicamente, lo que más crece dentro de eso es aquello que tiene alto contenido de digitalización y de conocimiento, panel anterior de alguna manera. Y nosotros por nuestro lado tenemos un problema en el cual tenemos una PEA en el cual el 49% no terminó el secundario. Tenemos un problema que no solo es de stock, sino de flujo. 40% de los chicos terminan la escuela secundaria en tiempo y forma. Ahora si miramos cómo se compone eso, tenemos una dualidad del país fenomenal. 32% en escuelas públicas, 62% en privadas. 60% casi en la Ciudad de Buenos Aires, 30% en Misiones. O sea, tenemos un problema claramente importante ahí. Y si miramos a la calidad educativa, lo que más creo que nos ha llamado la atención es, y miramos los resultados de las pruebas PISA del 2012, que es la última serie que podemos utilizar comparable a Argentina, los desempeños destacados en las tres grandes dimensiones, matemática, lectura y ciencia, no llegan al 1%. Y si miramos los desempeños bajos en estas tres materias, superan el 50%. Nos estamos comiendo el stock de capital humano, tenemos un problema fenomenal de flujo en una economía que cada vez se mueve más
a ser intensiva en el conocimiento. Plantea un desafío fenomenal en ese sentido y abrimos un poco las reflexiones. Bueno, Juan no está, así que Dani, volvemos a vos. Yo planteé de entrada que soy optimista sobre el futuro argentino y un elemento del que soy optimista es que creo que lo único universal y lo único que tiene legitimidad en Argentina es la escuela. En lo único que creen las familias es en la escuela. No parece, pero el padre que va y genera un hecho de violencia contra un docente, en el fondo le está diciendo, decime qué hago, porque no sé qué hacer con mi hijo. El pibe que está perdido en la esquina mal sabe que tiene que agarrarse de la escuela, no tiene otra opción, pero sabe que tiene que agarrarse de la escuela. Nosotros arrancamos de una base, y es que efectivamente la escuela, con sus múltiples problemas, está claro que es una escuela del siglo XX, está claro que no está formando a los jóvenes que requieren trabajo para adelante, pero tiene legitimidad, es creíble. No hay ningún otro lugar que sea creíble o que tenga la legitimidad que tiene la escuela en cada uno de los barrios en Argentina. Lo segundo que plantearía es que el modelo enciclopedista está terminado. Una escuela secundaria de 14 materias, donde alguien aprende de memoria, donde tiene un pibe sentado 4 horas escribiendo en el pizarrón, ese pibe que va a salir y se va a poner a chatear con 5 personas en 5 continentes distintos, sea rico o sea pobre. Los jóvenes hoy están sobreinformados, saben más que el docente, saben más que sus padres, están recontrainformados de lo que les interesa. El chico pobre que le interesa el fútbol sabe perfectamente cuál es la liga en Ucrania y cómo va el equipo impronunciable que está tercero y que jugó un partido el fin de semana. Lo que le interesa lo sabe. No es que la escuela tiene que proveer información, porque hoy la información está en distintos lugares, sino que tiene que ver cómo se procesa, de qué manera, cómo se vincula, cómo abre cabeza. Eso es un desafío grande. Requiere redefinir por completo la escuela secundaria. Yo creo que hay problemas en la primaria, pero que el núcleo central está en la escuela secundaria. Lo otro que creo que hay que ir al sistema dual y que en los últimos 2 años un chico que está en la escuela secundaria además haga pasantías, vincular escuela y trabajo. Un elemento clave de la deserción, se hablaba recién de que solo el 40% de los jóvenes terminan en tiempo la secundaria, es la falta de vínculo con el trabajo. No queda claro exactamente qué cosa está aprendiendo alguien y qué le va a servir para el trabajo. Armar ese esquema de sistema dual. Y finalmente, insisto solamente con algo que he planteado antes, que es el tema de la red de tutores. Armar un esquema de tutores para vincular, para ir a buscar y contactar escuela y trabajo. Yo diría esencialmente que hay mucho problema, que hay que dar vuelta y animarse a un cambio profundo. Está terminada la escuela secundaria. Esta escuela secundaria no nos sirve para la Argentina que tenemos que construir, pero arrancamos de una buena base y es que lo único creíble, lo único en lo que creen las familias es en la escuela en Argentina. Gracias. Juan. En línea con lo que decía Daniel, fue demasiado indulgente. Hablaba de escuelas del siglo XX. El grave problema que yo veo hoy es que tenemos un chico del siglo XXI con una maestra del siglo XX, con un sistema del siglo XIX. Ese es el sistema educativo actual. Es total y absolutamente imposible que de ahí podamos sacar un chico con herramientas de la mal llamada educación media, porque en definitiva la educación media ya no es tan media, porque solo una minoría prácticamente insignificante es la que tiene posibilidad de desarrollo en términos de formación luego de la educación secundaria. Primero, igual que hablamos en términos de pobreza, romper prejuicios. Nuestro sistema educativo se comporta como el principal enemigo del mundo del trabajo. Cuando nosotros sentamos, vemos la currícula, hemos visto hace poco lo que ha pasado acá también, cuando se plantea la posibilidad de pasantías y demás, una lógica totalmente incomprensible en un mundo en donde lo que tiene que hacer la escuela hoy en la Argentina es darle herramientas a esos chicos que salen con 18 años, que son unos nenes, y tienen que salir a laburar porque no pueden seguir estudiando y no tienen ninguna herramienta. Y lo peor de todo es que nadie les enseñó a pensar. Lo único que pretendo, totalmente en línea con lo que plantea Daniel, salgamos de la lógica del enciclopedismo francés de hace 2 siglos, porque no sirve absolutamente para nada. El chico tiene que tener herramientas para competir por su trabajo con alguien que nació en Gabón, con alguien que nació en Singapur y con alguien que nació en la cuadra de al lado. Eso es lo central. Y me parece que la base central, igual que cuando hablamos de otras cuestiones de políticas públicas, es entender quién es el verdadero objeto del sistema educativo. Cada vez que hablamos de educación en los últimos
40 años en la Argentina, hablamos de los docentes, hacen un trabajo formidable. Empecemos a hablar de los chicos, empecemos a hablar del producto, empecemos a hablar cómo salen esos chicos del sistema educativo, porque si no, en definitiva, seguimos sacralizando los medios en contraposición de poner en el lugar que le corresponde a los fines, que es tener chicos bien formados. Sí, para no repetir, cobertura, calidad educativa, relación de la escuela con el mundo del trabajo. Yo quiero rescatar experiencias positivas porque me toca vivirlo, la pedagogía emprendedora dentro de la escuela en la provincia de Santa Fe, la mayoría de los chicos van a escuela pública. La verdad que la informática ha llegado y hoy permite que si un chico hoy no va a la escuela, sea ese día, tenga una alerta, es decir, tratar de acompañar a los chicos cuando están teniendo problemas para continuar la escuela, buscar a aquellos que lo han dejado hace un tiempo. Hay una pedagogía emprendedora que está en nivel inicial, primaria y secundaria, y la verdad que hace desde el 2011 que tenemos prácticas profesionalizantes, es decir, los alumnos de las escuelas técnicas hacen, y algunos otros más, pero las de técnicas obligatorio, prácticas profesionalizantes en el mundo del trabajo del 2011. Creo que esas experiencias hay que mirarlas, porque cuando uno ve que puede bajar la deserción escolar poniendo la tecnología al servicio de ese objetivo, cuando uno ve que las empresas se prestan exitosamente a relacionar el mundo de la escuela con el mundo del trabajo, y donde un cambio pedagógico, generando políticas de emprendedurismo dentro de la escuela, tiene sus réditos, la verdad que son las herramientas que creo que hay que ir generando y que van a ir transformando la escuela, no solo con una ley, que la hemos discutido bastante en RAP y hemos generado algunos anteproyectos, sino con prácticas concretas que van transformando el mundo de la escuela en docentes que también se amigan con las nuevas tecnologías, con los nuevos mecanismos emprendedores, con el mundo del trabajo y con alumnos y familias que pueden ser más acompañados por todo ese sector cuando tengan o si tienen dificultad en terminar su escuela. Gracias. Yo agregaría dos cositas muy puntuales. Uno, respecto a la calidad educativa. Está claro que estamos ante un serio problema de calidad educativa. Las pruebas de distinto tipo lo muestran en Argentina. Comparado con otros países de América Latina estamos empeorando. Hay que fortalecer la formación docente claramente. Hay que medir lo que se está enseñando en las aulas. Hay que hacer periódicamente pruebas de distinto tipo. Eso es muy claro. No tiene sentido discutirlo. Es necesario construirlo como política de Estado y si lo hacemos sostenidamente durante un tiempo largo, vamos a saber dónde estamos parados y a dónde vamos. Y lo segundo es que me parece a mí que hay que empoderar a los directores, que hay que darle más capacidad a los directores para que definan modelos pedagógicos, formas de abordaje, vínculo con el medio. Es cierto que todos los chicos de tercer grado tienen que tener un determinado nivel de conocimiento, pero seguramente un chico en Jujuy tendrá otro plus de conocimiento y otra realidad diferente al de Santa Cruz, al de Tierra del Fuego o al de 3 de febrero en el conurbano bonaerense. Diría que fortalecer el tema de la calidad educativa y el entrenamiento de los docentes y la formación de los docentes y empoderar a los directores serían dos cuestiones que nos deberían ayudar en los próximos tiempos. Yo me engancho cortito en lo que dijo Daniel y como bien decía estaba esperando el reemplazo, el relevo y el relevo no llegó nunca. El relevo está parado en el tránsito viendo el Parque Patricio. Yo me parece que es una cosa parecida ahora. Desde ya disculpándome porque me voy a escapar antes, pero montándome en lo que dijo Daniel, nosotros en nuestro sistema educativo lo que tenemos que hacer es encontrar la verdadera movilidad social. ¿Por qué? Porque si nosotros sostenemos la actual situación en donde en los niveles de mayor desarrollo relativo hay más inversión por alumno que en los niveles de menor desarrollo relativo, la brecha es cada vez más grande. Lo digo administrando una provincia que es uno de los distritos que más porcentaje de su presupuesto destina a educación. Sostenidamente más de un 40% de mi presupuesto va a educación. Entonces, de eso, cocarda, felicitaciones, qué bien. Pero si yo miro otra cosa, digo, ¿cuánto se invierte en mi provincia por alumno? Soy de las 6 provincias de menos inversión por alumno en la Argentina. ¿Por qué? Porque a pesar de invertir más del 40%, el presupuesto es tan pequeño que
en definitiva se invierte menos. ¿Qué hace eso? Que un niño del interior de mi provincia va a tener inevitablemente menos posibilidad de desarrollo que un chico que a pocas cuadras de acá está dentro del sistema educativo. Eso lo que va a hacer es agrandar muchísimo, pero muchísimo más la brecha, y el gran desafío nuestro es justamente tratar de utilizar a la escuela para hacerlo. ¿Por qué se puede hacer? Porque al final del camino, volviendo a la figura del campo, ya tenemos los chicos en el corral, ya están todos en la escuela. Sería un drama pensar que el sistema educativo puede ser un movilizador social en un lugar en donde no tenga todos los chicos adentro de la escuela. Hoy los tenemos adentro de la escuela, culturalmente. Lo que hay que hacer es mejorar la escuela. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. ¿Un punto adicional? Sí, finalmente decir... Hasta luego, Juan. Adiós. Gracias. Vamos. En esta idea del rol del Estado y el rol de la sociedad civil en la escuela. Y yo, compartiendo con Daniel, creo que indudablemente hay un rol del Estado de mejorar la calidad educativa, los docentes, pero también hay un rol de aquellos que a lo mejor no tenemos a nuestro cargo la escuela, a nuestro cargo en una ciudad. Tenemos el concepto de ciudad educadora y trabajamos para articular acciones con la escuela, para generar acciones participativas, para fortalecer herramientas que la escuela puede tener, y lo mismo pasa con el sector privado. La verdad que son muchas las organizaciones, y en eso creo en la articulación con el territorio, porque en muchos casos esa articulación fortalece los vínculos para que ese chico permanezca en la escuela, termine y tenga una posibilidad laboral. En nuestro caso también articulamos la capacitación para el trabajo y la intermediación laboral. Otra cuestión que creo que también hay que generar para fortalecer la educación y el trabajo y el rol de distintos sectores, yo hablo del gobierno local, pero también del sector privado, para fortalecer la escuela. No mirarla como algo, esto le corresponde solo al Estado, sino involucrarse, como lo hacen ustedes, he visto recién, activamente en esa relación del mundo del trabajo y la escuela, y también apoyar las situaciones de mayor vulnerabilidad para que esa escuela pueda continuar. Digo, hay una responsabilidad compartida, si bien por supuesto es mayor en la del Estado, para involucrarse en el sistema educativo y garantizar una posibilidad de empleo y de mayor calidad. Gracias, Mónica. Los tiempos son medio tiranos, teníamos dos ejes más. Ya hablamos algo del tema de sustentabilidad fiscal, me parece que lo que vamos a hacer es saltear un poquitito ese capítulo, creo que se ha mencionado bastante bien. Si podemos poner las filminas, por favor. Hemos hablado bastante de eso, digamos, tenemos un tema sustancial que es obviamente el alto nivel de presión impositiva, el alto nivel de gasto público y el colchón que nos da el endeudamiento para hacer transformaciones. Creo que algo de eso ya hablamos. Quisiera pasar al último tema que queremos plantearles, que es un tema más escabroso, en el cual como sociedad somos bastante hipócritas, que es el tema de la integridad y la transparencia, y sobre todo el tema del financiamiento de la política y el tema de la lucha contra la corrupción. Dos filminas simplemente para mostrarlo. Estas son las declaraciones que hicieron los tres principales candidaturas presidenciales hace 2 años atrás, las tres principales fuerzas que compitieron electoralmente a la Cámara Nacional Electoral. Y este es un artículo de La Nación de hace un poquito de tiempo atrás, en el cual claramente se habla de que se estima que el 80% de las campañas políticas se financian con distintos niveles de opacidad. Se habla de 10 a 15 millones de dólares declarados, se habla del costo de campaña del entorno de 100 millones de dólares. No menor problema que hace al corazón del eje político y tal vez a muchos de nuestros problemas. Ligado a esto, y el caso Odebrecht lo pone muy sobre el tapete, el tema de la corrupción. Argentina, país 95 de 176. Cuando miramos un poco el índice global de competitividad y sus distintas componentes que hacen a la corrupción, los dos principales temas que surgen, el favoritismo en las decisiones de funcionarios del gobierno, figuramos 143 de 144 países, comportamiento ético de las empresas, 138 sobre 144. Un llamado de atención fenomenal. Nosotros venimos trabajando este tema bastante con un grupo, decía, público-privado, y la realidad es que
muchas veces uno tiene la sensación que si no logramos desentramar esto es muy difícil desenredar el resto de los problemas que tenemos. Me gustaría en las reflexiones finales sobre este tema. Empezamos con vos, Daniel. Sí, dos cositas. Una, comentario personal y después más lo que creo que debería ser el debate sobre el financiamiento de la política. Yo estuve 7 años en el gobierno. Firmé cheques por 118.000 millones de pesos y me fui en el 2009, o sea que hoy sería un montón de dinero. Lo hice muy transparentemente, muy honestamente, por una cuestión religiosa, familiar, pero porque antes de ir al gobierno me hice el siguiente planteo. Yo vengo del ámbito académico. Fui por primera vez al gobierno, me hice este planteo. Mi capital es mi nombre. Yo no quiero que nadie hable mal de mí. Entonces tengo que hacer las cosas bien. No solo por una cuestión ética, por una cuestión de valores religiosos, sino porque tengo que cuidarme de mí, mi capital. Como cada uno con su empresa o con su ámbito tendrá un capital que tiene que cuidar. Lo primero que quiero plantear es que necesitamos que en la Argentina la buena gente participe, donde sea, pero no que se siente a ver qué hacen los demás. Participe en la política, en la cooperadora de la escuela, en la sociedad de fomento, donde fuera. Cuando los buenos se retiran, quedan los vivos y los inescrupulosos. La buena gente, que es inmensa mayoría en Argentina, que tiene un nombre que perder y que tiene un nombre que cuidar y que por tanto va a hacer las cosas bien, tiene que estar en algún lado. Yo creo que eso como concepto. Buscaría que toda la buena gente se involucre en algo donde le parezca bien. En segundo lugar, está claro que el financiamiento de la política es un problema serio. Formo parte de un espacio de la oposición. Me doy cuenta cómo se hace campaña y lo distinto que es hacer campaña de un partido más chico de oposición, que es como remar en dulce de leche, frente a todos los recursos habidos y por haber. Está claro esa diferencia. Y está claro que hay un manejo de recursos brutal. Cualquiera que se haya tomado el tiempo de ver la cantidad de carteles en la campaña que había y la cantidad de carteles de unos y de otros, se va a dar cuenta la disparidad bestial de uso de recursos y podría avanzar mucho más ahí. Simplemente lo que creo son dos cosas. Uno es que tenemos que tener un compromiso para transparentar la política y hay elementos. Uno de que se viene discutiendo en RAP y creo mucho, es que todas las transferencias sean bancarias, que nadie pueda financiar la política diciendo, toma, que haya transparencia absoluta. Que si el partido A recibe 20 pesos, lo reciba claramente a través de una transferencia bancaria y no con alguien que le lleva un bolso y le dice, toma y hace esto. Segundo, tenemos que tener claro el tema de la rendición. La mayor parte de los partidos, y nos toca a todos, han tenido irregularidades en la rendición de sus últimas campañas. Y lo otro que creo que es clave es que tenemos que tener órganos de control que sean de verdad, que realmente pongan el acento en lo que hay que poner y una justicia que lo siga. Pero esencialmente diría, hay un tema de leyes, hay un tema de ordenamiento, hay un tema de reglas de transparencia económica, pero más allá de esto, creería en una cosa básica, y es que si la buena gente se mete y participa en algún lado, ese lado va a mejorar su realidad. Bueno, yo voy a aportar a lo que dice Daniel, creo lo mismo. Nosotros hace muchos años que gobernamos, no yo personalmente, pero mi fuerza política en la ciudad de Rosario, y nunca ha habido ningún caso de corrupción, y eso no tiene que ver únicamente, y por supuesto que sí, con decisiones personales, sino con sistemas que controlen a quien tiene que tomar decisiones y que genere transparencia en las decisiones, que sean públicos, con datos abiertos, con licitaciones públicas, con mecanismos de contralor externo. Nosotros tenemos una auditoría externa. Todos esos procesos hay que generarlo en el Estado. Si no los generamos y solo confiamos en un funcionario, claramente estamos permitiendo la discrecionalidad. Yo creo en sistemas de contralor muy fuertes y en reglas muy transparentes. En segundo lugar, creo lo mismo, el mecanismo de transferencia bancaria para campañas le da muchísima transparencia. Y también decisiones políticas que hay que tomar, como publicidad oficial, que en mi provincia también está incluido, como digamos que la posibilidad de todos los partidos tener una cuota importante de publicidad y que eso no signifique la capacidad económica de cada uno. Y la otra es sistemas que permitan, como en nuestro caso la boleta única de papel, que permitan también igualdad de oportunidades en la presentación. Y obviamente generar mecanismos externos de contralor a todos los niveles del Estado. Vuelvo a decir, con un compromiso, por supuesto, porque aquí cuando hay empresarios hablamos de Odebrecht. En nuestra provincia claramente Odebrecht no ingresó,
pero bueno, es un debate. ¿Por qué ingresa uno? ¿Por qué no otro? ¿Cuáles fueron las condiciones? ¿Qué empresarios se sumaron? Porque también hay un debate que tenemos que dar desde lo política y desde el sector empresarial. Y ahí creo que hay un compromiso. En RAP hablamos de ese compromiso, del sector público y del sector privado. Y me parece que hay un debate que darse también ustedes, así como nosotros estamos planteando reglas de Contralor del Estado, en que no vale, digamos, considerar que es necesario construir una política transparente, de compromiso, y no también discutirlo dentro del sector privado. Así que reglas claras, mecanismos de contralor externo, mecanismos institucionales que permitan que no haya dinero por fuera de los mecanismos bancarios y también sistemas electorales que promuevan igualdad de oportunidades para aquellos partidos que tienen menos recursos con aquellos que tienen más. Gracias, Moni. ¿Algo quieres agregar, Daniel, esto? Quisiera agregar un punto sobre el tema corrupción, que es primo hermano de la problemática del financiamiento de la política. A mí me parece que hay como 3 niveles de corrupción y que la Argentina y varios países de América Latina han ido avanzando en esos. Un nivel de corrupción es el más clásico, que es el sobreprecio, el que se tienta en el Estado, tiene que comprar agua sin gas para hacer este encuentro y resulta ser que cada botellita sale 500 pesos. Es un primer nivel de corrupción. Es el nivel de corrupción más clásico, histórico de la Argentina, que desacomoda todo y que alguien siente que la opacidad del Estado se lo permite, porque es un lío, porque van los papelitos, porque es tan grande la estructura que es probable que pase y que nadie se dé cuenta. Ese es un nivel, yo diría el nivel de corrupción clásico o el primer nivel. Hay una segunda situación, es cuando la corrupción se transforma en un sistema. No es que el que fue a comprar agua compró las botellitas caras, sino que es un sistema, porque la obra pública se la doy a tal, que tal le da tal y vuelve acá y hace tal cosa. Cuando hay un sistema, cuando no es que hay gente que es viva e intenta quedarse con lo que no le toca, sino que el sistema está armado así. Yo le doy obra pública para hacer tal cosa porque sé que va a venir. Eso complica bien las cosas porque pierde la noción y porque la política pública está muy vinculada entonces a la corrupción. No está pensando en qué hay que hacer, sino dónde sacamos más recursos y para dónde vamos. Hay un tercer nivel de corrupción, a mí me parece, y que ha avanzado mucho en América Latina, digo, más allá de Argentina. Y es que cuando el que tiene que controlar, a la vez tiene intereses en lo que tiene que controlar, que tiene que regular algún área y en realidad tiene intereses en esa área. Ahí hay un problema serio. ¿Es corrupción? ¿No es corrupción? Hay un problema estructural, porque efectivamente quien tiene que regular algún área del Estado, el que fuera, debería ponerse la camiseta del Estado y poder regular y pelearse con los que tiene que pelearse, y no, si está con un interés en ese mismo sector, estar de ambos lados. Quiero decir simplemente con esto, es que tenemos que construir un sistema de controles en toda América Latina. Yo fui presidente de la red de pobreza del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, recorrí todos los países de América Latina, me quedó claro que la corrupción no es un invento argentino, que tiene distintas modalidades, que está por distintos lados, pero esencialmente me parece que tenemos no solo que estar muy atentos a la corrupción clásica, al que tiene un sobreprecio de algo, sino a cómo fue avanzando y generar mecanismos institucionales para cortarlo en serio. Y solo se van a generar buenos mecanismos institucionales si hay presión social, si la sociedad lo tiene en la agenda, si hay presión social para cuestionar a castigar a aquel que fue corrupto o no fue transparente. Sí, hoy estuve antes de venir aquí con la integrante argentina de Transparencia Internacional, que estaba justo en Santa Fe, y Argentina está de 0 a 100 en 36, es decir, aplazado en tema de transparencia. Así que tenemos un desafío hacia adelante. Y creo que el mayor desafío es la corrupción estructural, la corrupción donde se generan sistemas. Y digo porque esto lo vivimos como argentinos y también se da en otros países de América Latina, pero además de un problema estructural de la pérdida de recursos para aquel que más lo necesita, se produce también una distorsión absoluta, donde genera mecanismos de alguna manera, de relación política, bueno, a este lugar porque hay posibilidades de que se hagan obras con estos empresarios. Todo un proceso que termina distorsionando todo el proceso político. Y el otro tema que yo también quiero apoyar a Daniel, que creo que hay que ser más claro en el conflicto de intereses. Cuando uno está gobernando, toma decisiones, permanentemente tiene que tomar decisiones que afectan distintos intereses. Obviamente que uno piensa en el bien común, ese es el lugar que tiene que tener el Estado, lo que es más beneficioso para todos.
En ese aspecto creo que todavía hablamos poco de conflictos de intereses y que sería muy importante también avanzar en ese tema. Porque la transparencia, que en nuestro caso, digo, es una ciudad, pero quiero que entren a la página, están los sueldos de todos los funcionarios públicos y de todos los trabajadores, un tema que no es común en Argentina, por supuesto también la declaración jurada. Bueno, esas cuestiones aportan, pero si no hay mecanismos claros de contralor y castigo, creo que también dejan de ser importantes para la sociedad y, por supuesto, para todos. Gracias, Mónica. Vamos cerrando. Acaba de llegar Juan y pobre, pero yo ya estamos cerrando el panel, así que pobre hizo un esfuerzo enorme. Me parece que el tránsito del centro está realmente espantoso con marchas y demás yerbas, parte de nuestro folclore del día a día. Últimos 2 minutos, Daniel, Mónica, para simplemente acá tenemos un grupo de empresarios que trabajan, que buscan generar empleo, que buscan generar riqueza. Sus mensajes finales, digamos 2 minutos, ¿qué les gustaría compartir con el auditorio? A mí me parece que el gran desafío que tenemos para adelante es construir un modelo de desarrollo, es decir, exactamente para dónde vamos, en qué sectores somos competitivos y sobre qué nos vamos a desarrollar en los próximos tiempos. Yo vengo de una mirada posible de la economía, hay otras muchas, pero creo esencialmente que el tema central es cómo el Estado incentiva la inversión y el desarrollo del sector privado e incentiva y cuida sectores en donde trabajan los más vulnerables, que son mujeres y jóvenes. Ambas cosas a la vez. ¿Cómo hacemos para fomentar la competencia? ¿Cómo hacemos para fomentar el desarrollo? ¿Cómo hacemos para promover, atraer inversiones, sin las cuales no hay nada para conversar en Argentina? Pero paralelamente, el rol del Estado, además de eso, es cómo hacemos para que los que están mal tengan chances, tengan posibilidades, puedan crecer. Me parece a mí, y lo digo burdamente porque tenemos poco tiempo, habría que trabajarlo más, que en la Argentina hay un problema estructural. Lo que genera actividad económica no genera trabajo. Si la Argentina crece en base a algunos sectores muy concentrados, eso la va a hacer crecer, le va a permitir generar inversión en algunos sectores, pero el trabajo no está ahí. El trabajo está mucho en el mercado interno, en muchos sectores productivos amplios. No es una u otra, es cómo articulamos, es cómo el Estado promueve la inserción de la Argentina en el mundo, abre condiciones, genera lo que decía Juan, previsibilidad. Digo, ¿quién va a venir a invertir en un país donde vamos cambiando las reglas todos los días? Más además, el Estado cuida determinados sectores productivos, no es que crea más planes sociales para la pobreza, cuida determinados sectores productivos que son socialmente relevantes porque son estratégicos, porque trabajan los sectores más pobres. Ahí me parece el desafío. Tengo la impresión de que el sector privado ha crecido mucho, se ha tecnologizado, ha llegado al siglo XXI y el Estado no. Que el que está en deuda es el Estado. Que el Estado, por distintas razones, por idas, por vueltas, por tensiones, por debates que tenemos a veces en Argentina, que son más del siglo XIX que del siglo XX, hacen que tengamos un Estado no lo suficientemente interesante para el siglo XXI o no lo suficientemente atractivo para promover ese vínculo con el sector privado. Bueno, tenemos un desafío ahí clave. Yo no creo mucho en la posibilidad de sentarnos y discutir un modelo a 20 años. Me parece que en Argentina no es así. Pero sí en definir 2 o 3 ejes que los saquemos de la competencia electoral y que le demos para adelante, ahí sí los próximos 15 años. Gobierne A, B o C, partido más de derecha, más de izquierda. 3 cosas básicas y termino, que me parece que todos deberíamos comprometernos. 1, todos los chicos tienen que terminar la escuela secundaria y tenemos que tener una escuela secundaria con calidad. No importa de qué partido somos, lo generamos, construimos equipos, líneas de trabajo, orientamos y los próximos 10 años el sistema educativo va para acá, gane quien gane, pierda quien pierda. Segundo, no se puede dar crédito usurario, hay que dar vuelta al sistema de crédito. Verdaderamente el sistema de crédito es parte del problema. Hay que generar un mecanismo de crédito de la punta de arriba a la punta de abajo. No es solo las LEVAC y el momento coyuntural actual, es el contexto, es bien complejo. Y realmente hay un sobreendeudamiento en las familias, que llamar que las tasas a las que toman crédito las familias más pobres son usurarias es ser demasiado respetuoso. Hay que armar otro sistema de crédito. No se puede dar crédito usurario, crear un sistema los próximos 10 años para adelante. Y tercero, que es un tema que pasamos de largo y que daría para mucho, es no se puede vender droga en los barrios. Hay que cortar la venta de droga. Hay que cortar la venta de droga en los barrios. No se puede vender droga en los barrios. Es con una unidad por fuera de la policía, es creando 200 centros de atenciones, habrá que definir.
pero hay que tener una política clara para cortar la venta de droga y para atender la problemática de adicciones e ir los próximos 10 años para ahí. Simplemente eso. No creo mucho el modelo del pacto de la Moncloa más genérico, nos ponemos todos de acuerdo, nos encerramos en una mesa y discutimos para dónde va la Argentina los próximos 20 años. Parece difícil por las tensiones, por cómo somos, por idas y vueltas. Pero si aunque sea la escuela secundaria, el sistema de crédito y la problemática de la droga en los barrios, queda claro qué hacemos y lo hacemos consistentemente para adelante, por lo menos le habremos dejado a nuestros hijos y a nuestros nietos una chance mejor y un país mejor del que tenemos. Gracias, Dani. Moni. Sí, dos cosas. Primero, suscribo lo de Daniel, esto es lo que produce RAP, que personas de distintos partidos políticos tenemos miradas similares porque coincidimos en que las diferencias que existen y que fortalecen la democracia no nos impiden coincidir en acuerdos que debemos llevar adelante. Y esto la verdad que lo hacemos de distintos sectores políticos y me parece que entender que la política no es amigo y enemigo, sino diversidad de pensamientos para fortalecerlo, para enriquecerlo, es uno de los valores que creo debemos tener. Y particularmente, como Daniel contaba su historia, uno se acerca a un lugar de distinta manera. Yo a la política me acerqué pensando muy joven que quería construir un país mejor, más justo, elegí un camino. Pero creo que la indiferencia es el peor de los caminos, el no involucrarse, el no generar algún proceso que esta Argentina que todos queremos no mejore, es ser espectador. Y creo que lo que hacen ustedes, desde algún lugar, desde este sector, o lo que hace una persona cuando va a una cooperadora, una parroquia, una vecinal o a un partido político, tiene ese sentido. Nosotros tenemos que encontrar, cada uno de nosotros, el sentido, y me parece, por eso también estamos acá, de salir de la idea de la crítica, de la indiferencia e involucrarnos. Creo que este es un espacio para construir esas bases sólidas que nos permitan ponernos de acuerdo, esos acuerdos básicos que nos permitan avanzar. Creo que hay un nuevo tiempo posible en Argentina, que lo tenemos que aprovechar buscando esos acuerdos que posiblemente sean los que decía Daniel, yo los suscribo. Podríamos quizás sumar algunos aspectos más, porque creo que hay, para que eso suceda, una falta de discusión sobre las competencias que tienen distintos niveles de gobierno y los recursos, igual que entre las provincias. Se fue el gobernador de Salta, pero esos son también debates para dar, que es el federalismo fiscal y cómo cada competencia está unida a un financiamiento y obviamente vamos también a un sistema fiscal sustentable, porque no podemos gastar más de lo que tenemos, pero tenemos que discutir de alguna manera y ponernos de acuerdo la diversidad y las competencias que tienen distintos niveles de gobierno y poder llevar adelante alguna acción más acorde en todo el país. Marca justo 0 el reloj que nos habían puesto acá. Con puntualidad rigurosa cerramos entonces el panel. Agradecerles muchísimo a nuestros participantes por haber venido. Muchas gracias a todos por la atención. Vivimos un momento de oportunidades y desafíos enormes y estos espacios de conversación creo que son muy útiles para justamente tratar de aprovechar esas oportunidades y enfrentar los desafíos. Así que muchas gracias a todos.